queremos agradecerte, Señor, por este día, por esta mañana que nos das, por la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor, que es lo más importante de este día, escucharte hablar en nuestras vidas, Señor. Y oramos porque sea tu Espíritu Santo hablando en nuestros corazones y mostrándonos, Señor, tu verdad. Bendícenos, Padre, a través de tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Ten tu Biblia abierta ahí. Este es el pasaje que vamos a meditar esta mañana. Vimos la semana pasada Lucas 1, el anuncio del ángel Gabriel a María del nacimiento de Jesús. Leímos hace un rato Mateo capítulo 1, cuando a José le es anunciado el nacimiento de Jesús. Y llegamos a un punto en donde la historia continúa. Y voy a relatar un poco la historia para que podamos entenderla. Lo que vimos ahí en Lucas 1, vemos que viene el ángel Gabriel con María y le anuncia el nacimiento del niño Jesús. Un niño que iba a venir por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Y ese niño obviamente tiene que nacer. Pasaron 9 meses del capítulo 1, verso número 26, al capítulo 2, donde prácticamente el niño está por nacer. 9 meses. Durante esos 9 meses José recibió en sueños la visita del ángel que le dijo que recibiera a María como esposa. Y por lo que podemos entender, por lo que dice el capítulo 2 de Lucas, José recibe a María como esposa. Como esposa. Todavía les llama que ella está desposada con él. Todavía no se consuma el matrimonio y tenemos que recordar esto y lo vamos a mencionar en un rato más. Pero la historia continúa. María recibe visita del ángel, luego José a través de sueños se tienen que unir porque tienen que viajar como desposados. Recuerden que ya es un contrato legal. Tienen que viajar como desposados a Belén, a un censo que Herodes, o que el rey, más bien Herodes, ¿no?, que el César había promulgado. Este es el punto del que vamos a ver a partir del capítulo 2, verso número 1, que leímos hace algunos minutos. Ahora Lucas va a narrar entonces cómo fue el nacimiento del Salvador en Belén y cuáles son esos acontecimientos alrededor del Salvador. Entonces vamos a encontrar aquí 4 eventos, 4 sorprendentes eventos involucrados en el nacimiento de Cristo que nos deben llevar a alabar a Dios por su soberanía. 4 sorprendentes eventos involucrados en el nacimiento de Cristo que deben hacerte alabar a Dios por su soberanía. Casi siempre cuando llegamos a la Navidad, que para mí es una época hermosa, a mí me gusta mucho la Navidad, eso ya lo saben, lo que viene a nuestras mentes no siempre es este nacimiento, no siempre tiene que ver con Jesús. Pensamos en Navidad y pensamos en un árbol, en luces, en adornos, en regalos, en vacaciones, algunos, en aguinaldo, algunos otros, vacaciones los que no trabajan, aguinaldo los que trabajan, o los dos, ¿no? Generalmente pensamos en cosas y decimos, sí, una cena rica, con la familia, un ambiente tranquilo, hace frío, todavía mejor con un ponche caliente para los que les gusta el ponche. Y entonces pensamos en cosas alrededor de la Navidad que no necesariamente son o es la Navidad, Y te quiero pedir un favor antes de entrar al pasaje. Lo primero que tenemos que hacer es quitar de nuestra mente todo lo que las películas nos han enseñado mal respecto al nacimiento de Cristo. Tristemente, las películas no son la Biblia, no son fidedignas. Y entonces, muchos lo han hecho por ignorancia y creo que esa es la mayoría. Pero en muchas otras cosas se han sido manipuladas para decir mucho más de lo que la Biblia señala. Quita de tu mente vacas, olvídate de tu nacimiento. Quita de tu mente vacas, caballos, gallinas. Quita de tu mente los reyes magos que adoran al niño junto a los pastores. Quita de tu mente al ángel sobre el establo. Quita de tu mente el establo. Es más, ya destruimos el nacimiento. Quítalo de tu mente, porque ese no es el nacimiento de Cristo. Y ese no es el propósito del nacimiento de Cristo. Está bien como adorno, y no lo voy a negar. Si quieres, ponlo. Pero todo eso no fue real. Oh, ¿y entonces qué hago con mi nacimiento? Pues ponlo.
Pero acuérdate que así no fue. Así no fue. Entonces, quita de tu mente la información no bíblica y veremos lo que la Biblia enseña al respecto del nacimiento de Cristo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Ya hablamos de María, vamos a mencionar un poco a José, pero vamos a ver qué nos dice Dios. 4 eventos. Primer evento, un censo que Dios ordena. Primer evento, un censo que Dios ordena. Dios ordena un censo. Vean el verso 1 en adelante. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. ¿Quién es Augusto César? Su nombre real era Cayo Octavio, hijo de Julio César. Era el emperador romano del momento. Ahora dice que se promulgó un edicto de que todo el mundo fuese empadronado. Obviamente, no se refiere a todo el planeta Tierra, ¿verdad? Se refiere al imperio romano, al inmenso imperio romano, que más o menos iba desde la India hacia la tierra de Israel, todo el norte de África, toda Europa hasta Alemania. Eso era el imperio romano. Era impresionante el imperio romano. Bueno, todo el imperio romano iba a ser censado. ¿Sabes por qué? Para cobrar impuestos. No pienses que, vamos a ver cuántos somos. No, era para cobrar impuestos. Ese era el propósito del censo. Que todo el mundo, dice, fuese empadronado. Fuese empadronado, que todo el mundo, habitante del imperio romano, fuese registrado. ¿Para qué? Para cobrarles impuestos. Esa es la idea. Esa es la idea. La siguiente frase dice: este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Del verso 2 es un poco complicada, porque parece ser que este hombre, Cirenio, no gobernó sino hasta después del nacimiento de Cristo. Entonces confunde un poco, pero vamos a dejar eso allí. Lo importante es que estos censos se hacían regularmente, como en México, regularmente. Hay documentos de los censos desde el año 20 a.C. hasta el año 270 después de Cristo. Entonces hay documentos que hablan de esto. Los eruditos, los estudiosos, piensan que la fecha del nacimiento de Cristo se establece entre el año 6 y 4 antes de Cristo. Repito, 6 o 4 antes de Cristo. Antes de Cristo. El censo fue promulgado en el año 8 antes de Cristo, y entonces para que llegara a Israel el censo tardaron un poco más de 2 años. Probablemente el censo se realizó en el año 6 después de Cristo. Después de Cristo. Eso significa que nuestro Señor no nació en el año 0, sino nació en el año -6 o 6 antes de Cristo. 6 antes de Cristo. Bueno, eso no cambia mucho la historia porque nació. La historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. Ve el verso número 3. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. ¿Cuál ciudad? ¿La ciudad de sus padres o la ciudad de su descendencia? Según la costumbre judía, no la romana. Entonces, cuando un emperador promulgaba un edicto de este tipo, si tú habías nacido imagínate que fuera en Michoacán, tendrías que ir con tu familia a Michoacán para que en Michoacán te censaran. Esa es la idea. Ahora no te censan donde estés viviendo, pero en aquel tiempo los judíos iban, cada uno, dice el verso 3, cada uno a su ciudad. Y tanto José como María eran descendientes de la casa de David, por lo tanto tenían que ir ¿a dónde? A Belén para ser empadronados. Entonces, cuando el emperador ordena que se realice este censo, él no está pensando que Dios va a hacer algo con el censo, pero obviamente Dios ocupa esta decisión del emperador para realizar su propósito redentor. Nuestro Señor Jesucristo tenía que nacer ¿dónde? En Belén. ¿Dónde estaban viviendo José y María? En Nazaret, en Galilea, lejos de donde Dios quería que su hijo naciera. Entonces Dios tiene que traer un evento de un gobierno como el romano, de un imperio como el romano, para que el niño, el hijo de José y María, el hijo de Dios,
nazca en Belén. Nazca en Belén. Dios hace todas las cosas, dice Pablo ahí en Efesios 1, según el designio de su voluntad. Esa decisión que tomó el emperador, al final de cuentas, estuvo bajo la soberanía ¿de quién? De Dios. De Dios. Es un censo que Dios ordena soberanamente para que su hijo nazca donde dijo el profeta que debía de nacer. Si se hubiera tardado un poco más, Jesús no hubiera nacido en Belén, hubiera nacido en Galilea. Y ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era perfecto. Primer evento, un censo que Dios ordena. Segundo evento, verso número 4, un nacimiento que Dios controla. Veamos el nacimiento del Señor. Verso 4. Y José, ya sabemos quién es José. José subió de Galilea, donde vivían, de la ciudad de Nazaret a Judea, la ciudad de David. Y voy a hacer aquí varias pausas. Subió porque Belén y Jerusalén quedan arriba de Galilea. Entonces tiene que subir, obviamente, ¿verdad? Del río Jordán tiene que subir, pasar a Jerusalén y de ahí pasar a Belén. Por eso dice que subió de Galilea. Subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. Recuerden que José y María eran de Nazaret. Allá fue donde llegó Gabriel, Lucas 1. Allá fue donde soñó José, Mateo capítulo 1. Dice a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén. David nació en Belén. Por lo tanto, su descendencia tenía que nacer ¿dónde? En Belén. Su heredero para el trono tenía que nacer ¿dónde? En Belén. Y José y María nunca pensaron en rechazar la orden del César en un asunto que no era contrario a la voluntad de Dios. Simplemente ellos obedecieron al César. Viajaron de la ciudad de Galilea, de Nazaret, a la ciudad de David. Más o menos unos 120 kilómetros. 120 kilómetros. En coche es fácil, ¿no? Menos de una hora. A pie o en burrito, caballo no, porque era para la guerra. Obviamente van a tardar mucho más, mucho más. Y el hecho de que María viajara con José, que ahora ya está, demuestra que ahora están casados. Le llama su mujer, ¿se fijaron? Dice, verso 5, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él. Y esto es bien importante, su mujer, su esposa, están prometidos en matrimonio. Recuerda que hablamos de esto la semana pasada. Estaban comprometidos para matrimonio, pero no se había consumado el matrimonio. Todavía le llaman desposada con él. No están casados completamente. Ya es su mujer, pero no están casados completamente. No han consumado el matrimonio. Dice Mateo 1:24, lo leímos hace rato, que cuando el ángel informa a José el embarazo de María, él la recibió a su mujer, como si ya fuera su esposa, aunque el matrimonio no se había consumado. Le permitió vivir en su casa, les permitió vivir juntos, evitar que María fuera apedreada por adulterio o por salir embarazada en el desposorio. Por ello, en un sentido técnico, seguían como desposados, seguían en compromiso, pero todavía no se consumaba el matrimonio. María, dice el versículo, estaba encinta, estaba embarazada. Para José el viaje no hubiera sido problema. 100 kilómetros, 120 kilómetros, a pie para él no hubiera sido mucho problema, con ciertos descansos, ¿verdad? Pero para María la situación fue totalmente diferente. Era un viaje por montañas, por valles, subir, bajar, y probablemente esto hizo cansado el viaje para María. Estaba a punto de dar a luz, imagínense, las mujeres que han tenido hijos, por ahí de los 8 meses y medio, hacer un viaje de 100 kilómetros a pie. ¿Qué mujer se anima? Ninguna, porque saben que nace. En algún momento ese niño va a nacer. Bueno, fue lo que pasó. Precisamente fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó.
Dice el hermano MacArthur en su comentario que quizá los dos eran conscientes de que un nacimiento en Belén sería el cumplimiento de la profecía de Miqueas 5:2. No la busques. Miqueas 5:2, el profeta dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, de Belén, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, para que el niño cumpliera esta profecía y cumpliera la profecía de ser descendiente de David y que naciera en Belén, ellos tuvieron que viajar a Belén para que allí naciera el niño. Allí naciera el niño. Dice el verso 6: y aconteció que estando ellos allí, obviamente en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ellos habían estado viviendo en un lugar incorrecto, ahí en Nazaret. Si se hubieran demorado un poco más, probablemente nace en el camino o nace en Nazaret. La profecía hubiera fallado, cosa que era imposible. César no pensó en él, César no pensó en el Mesías, pero Dios sí. José y María no pensaron en eso, pero Dios sí. La profecía se cumplió, ellos llegaron a Belén y allí, en ese momento, el tiempo de ella se cumplió y su hijo nació. Dice, se cumplieron los días de su alumbramiento. Dios está en perfecto control desde el nacimiento de su hijo. De todas las profecías al respecto, todas ellas se cumplieron. Todo está soberanamente controlado por Dios. Todo, absolutamente todo. Dios no dejó ningún cabo suelto. Dios no dijo: ¿y qué vamos a hacer si nace en Nazaret? No, los mandó a Nazaret. Los mandó a Nazaret, así de sencillo. Y dice el verso 7: y dio a luz a su hijo primogénito. Esta frase es importante. ¿Por qué? Porque significa que María y José tuvieron otros hijos después de este primer nacimiento. Jesús fue su primer hijo, su primogénito, pero no fue su único hijo. Tuvieron otros hijos, cosa que obviamente la Iglesia Católica ha desvirtuado, ¿verdad? Dicen que eran hijos de José, pero no de María. Eso no dice la Escritura. No dice la Escritura eso. Dice la Escritura que había otros hijos de José y María, dice Mateo 12:46. No lo busques. Mientras él aún hablaba, Jesús hablaba, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Mateo y Marcos en 2 citas nos dan los nombres de ellos, de varios de ellos. Por ejemplo, dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Esto significa que además de Jesús tuvo 4 varones: Jacobo, José, Simón y Judas, y sus hermanas, mínimo 2. Aunque dice todas sus hermanas, eso me da idea de más de 2. Muchas, varias de ellas. Entonces María tuvo otros hijos. Otra forma de entender primogénito es principal, el más importante de sus hijos. Y dado lo que conocemos de los hechos y la vida de Jesús, Jesús se convirtió en el primer y principal hijo de María. El más importante de sus hijos fue Jesús. Sigue diciendo el verso 7, y aquí tiene lo que... Voy a quitar los pesebres de sus casas. Observa. Y lo acostó en un pesebre. Lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, lo envolvió en pañales, dice, perdón. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Quién envolvió al niño en pañales? María. María misma lo hizo. Entonces estaba sola allá en un paraje lejano donde allá no había nadie. No, lo más seguro es que alguna mujer adulta dentro del mesón hubiera ayudado a María, o en Belén hubiera ayudado a María a tener al niño. María era una jovencita, 14, 15 años cuando mucho. ¿Qué sabía de dar a luz María? Nada. ¿Y José? Menos. Obviamente hubo quien ayudó a José y a María, pero ella, dice, lo envolvió en pañales.
Los pañales eran como los pañales viejitos, ahora son desechables, ¿verdad? Los pañales viejitos que eran unos cuadros, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo, así, yo me acuerdo que así eran los pañales, y yo me acuerdo que mi mamá tenía que lavar los pañales. Bueno, esos así eran, y los amarraban, ¿no? Les ponían una cinta, o así era, al menos cuando eran pañales de tela, les ponían una cinta, y bueno, pobrecitas mamás. Pero eran trozos cuadrados. Se envolvía al bebé, se le daba vueltas alrededor del cuerpo para que quedara bien sujeto el bebé y no tuviera frío y no se cayera o se moviera. Y dice, lo acostó en un pesebre. Esta es la frase difícil, ¿verdad? Bueno, el pesebre no es el lugar donde ponen a los caballitos, las vacas y todo lo demás. No. El pesebre es el lugar donde ponen el alimento de los animales. Ese es el pesebre. A eso se le llama pesebre. Entonces, Jesús no nació en un establo, en medio de vacas y burros. No, eso no se puede confirmar en la Biblia. La Biblia no dice eso. Lean ahí Lucas no dice nada. Mateo tampoco dice nada. El Rey de Reyes y Señor de Señores fue puesto donde comían los animales. ¿Por qué este contraste? ¿Por qué tanta diferencia? ¿Por qué el Señor, el soberano que acabamos de cantar, va a estar puesto en un lugar donde comen los animales? Bueno, Pablo dice ahí en 2 Corintios 8:9, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Nuestro Señor Jesús, cuando iba a crecer, iba a ser varón de dolores, experimentado en quebrantos, Isaías 53. Algunas situaciones tristes y difíciles iban a ser parte de su propia vida. Una y otra vez desde el cielo iba a venir una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. No importa lo que vivas, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo y yo me complazco en tu vida, le decía el Padre. Lo acostó en un pesebre. Otra vez, no pienses allá alejados del mundo, allá donde no había nada, allá en el paraje lejano. No, así no fue. Se ve bonito, pero no fue así. No fue así. Dice el final del versículo, no había lugar, porque no había lugar para ellos en el mesón. El mesón era una especie de hotel, no había hoteles. Era un edificio cuadrado con un patio interno. ¿Okay? Había habitaciones así alrededor. Ya, digamos como esto, ¿no? Un patio adentro. Bueno, era donde los viajeros se podían alojar, eran casas grandes. Casas grandes. Por muy grande que fuera la casa en Belén, no había más que un mesón en Belén. No piensen que había 10, en cada cuadra uno, no. Belén no era aunque se le llama ciudad, no piensen en la Ciudad de México. Eran pueblitos pequeños. ¿Cuántos mesones necesitaba Belén? Pues cuando mucho uno. Ahora por el censo el mesón ya está lleno. Ya no hay lugar en el mesón. Es lógico. Si llegaron soldados, si llegaron toda la comitiva del Imperio Romano para hacer el censo, ¿dónde creen que se hospedaron? Pues en el mesón. ¿Había lugar en el mesón para los judíos que venían al censo? Pues ya no había lugar, hermanos. El lugar se cerró, no había lugar. No había lugar. Es muy seguro que todos llegaron antes que José y María porque ellos venían lentos. María estaba embarazada, no podía correr. No podía, ay, vienen unos, córrenle para ganarles el lugar. No, ¿verdad? No hay manera de hacer eso. Simplemente no había muchas posadas, no había muchos mesones. Estaban ocupados por los romanos, por los gentiles. Y recuerda que los judíos no podían cohabitar con ellos, no podían habitar junto con ellos. ¿Cómo eran estos lugares? Bueno, era muy rústico. Cada viajero llevaba sus alimentos. Lo único que el posadero proveía era alimento para los animales y fuego para hacer la comida. Y entonces, literalmente en el patio todos se calentaban, todos ahí comían juntos y ahí estaban juntos, y los que alcanzaron un cuarto, pues iban a su cuarto a dormir, y los demás pues en el patio. En el patio. Lo más seguro es que José y María, que no encontraron lugar en el mesón, una habitación especial para ellos, es posible que estuvieran en el patio comunal donde María tuvo que dar a luz.
Ahora, no, tampoco pienses, en medio de todos viendo. No, lo más seguro es que hayan buscado pues, un rinconcito donde María estuviera más cómoda, donde pudieran atenderla, donde pudieran ayudarla a tener al bebé. Pero fue en el mesón, dentro del mesón. Sin embargo, no hubo una habitación para ellos. Eso de pensar en el pobre mesonero rudo, enojado, corriendo a José, porque no era gente tan mala. Obvio, y había una gran necesidad en María. La veía y dijeron, esta mujer está a punto de dar a luz. Tenemos que darle un lugar para eso. Y ya no había más lugar, entonces tuvo que hacerlo todo allí dentro del mesón, en el patio comunal, donde él nació nuestro Señor. Piénsalo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, naciendo en el patio de un mesón, en medio de un montón de gente desconocida que no conocemos quiénes eran. Allí nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si eso no nos muestra su humildad, yo no sé qué nos mostraría su humildad. ¿Dónde debía de nacer el hijo de el rey? En el palacio. En el palacio. Si ustedes leen Mateo capítulo 2, cuando habla de los magos de Oriente, lo van a buscar al palacio, porque ahí debía de nacer el rey de los judíos. ¿Y dónde nació? En un patio, sin un lugar digno, sin las condiciones idóneas para el nacimiento. Allí fue donde nació el niño. Allí fue donde nació el niño. Llevamos 2 eventos sorprendentes, un censo que Dios ordena, un nacimiento que Dios controla, tercer evento, un mensaje que Dios envía. Verso número 8, un mensaje que Dios envía. Dice el verso 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Otra vez, algo sorprendente. Nos hubiéramos imaginado que Dios enviara este aviso a la élite judía, a los más ricos, a los más importantes, a los religiosos, a los políticos judíos, vayan y vean dónde nació mi hijo. Pero no fue así. A los primeros que Dios le comunicó la buena noticia del nacimiento de su hijo fue a unos sencillos pastores. ¿Qué hace un pastor? Cuidar ovejas. Cuidar ovejas. Dice, velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esto nos hace pensar que no fue en esta época de invierno. Muy probablemente fue entre marzo y abril. Muy probablemente entre marzo y abril que nació nuestro Señor, no en diciembre. Por ahí me preguntaron, ¿y por qué entonces lo celebramos en diciembre? Pues porque todo el mundo lo celebra en diciembre y no nos hace daño. Si un día lo queremos celebrar en agosto, nos ponemos de acuerdo y lo celebramos en agosto. No pasa nada. Estamos recordando el nacimiento de Cristo, nada más. No pasa nada si lo celebramos el día que tú quieras celebrarlo. Recordamos que Él nació, pero no fue lo único que vino a hacer. Él vino a nacer para morir. Vamos a llegar a ese punto. Hombres sencillos que estaban trabajando en el campo fueron los primeros en recibir el mensaje. Es probable que, dice un comentarista, que estos pastores fueran especiales. ¿Por qué? Porque en el templo de Jerusalén se ofrecían sacrificios a Dios todos los días. Se ofrecían corderos sin mancha y sin defecto de un año, todos los días por la mañana y por la tarde. Y para proveer estos animales para el sacrificio, estaban estos rebaños. Probablemente los dueños de estos rebaños eran los mismos sacerdotes y levitas, porque para ellos era un negocio. Era un negocio. Entonces estos pastores se encargaban de cuidar los rebaños de aquellos que iban a entregar para el sacrificio en el templo. Estos pastores que cuidaban estos corderos fueron los primeros en ver al Cordero de Dios que había venido a quitar el pecado del mundo. Fueron los primeros en ir y postrarse delante de Él. Dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Probablemente en el campo abierto, probablemente se turnaban para dormir, por eso habla de vigilias de la noche. Probablemente se turnaban unos para velar y otros para dormir. Todos estaban ahí, muy probablemente estaban esperando
que viniera el Mesías. Ellos no, todo Israel pensaba ello, pero no sabían cuándo iba a venir. Pero probablemente en el corazón de muchos de estos pastores estaba esa esperanza de ver al Mesías que Dios había prometido. Verso 9, y aquí, debería de causar asombro, como si hubiera dicho, miren, algo así. Se presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Se presentó delante de ellos un ángel del Señor. ¿Cómo sabían que era un ángel? ¿Cómo sabían que era un ángel? No sabemos. No sabemos. Pero ellos supieron que era un ángel. Supieron que era un ángel. Dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Todo ocurrió de manera dramática, rápido. En un momento todo era una calma en la noche, y en un momento los pastores escucharon una voz, un ángel del Señor, un ángel santo, brillante, se presenta junto a ellos. Al mismo tiempo resplandece la gloria del Señor, y es obvio que ellos tuvieran, dice, un gran temor. Es normal. Es normal. Lo mencionamos con María la semana pasada, ¿no? Es normal que tuvieran temor, que se sintieran terriblemente atemorizados. Eran hombres devotos, pero también eran pecadores. Y lo que estaban viendo, lo que estaban experimentando ahora, no era algo normal. No era normal ver ángeles, ¿o sí? No era normal. Y lo que están viendo es algo extraordinario. Dios está hablando a través de sus ángeles. Pero el ángel les dijo, no temáis. De forma igual a lo que sucedió con Zacarías, a lo que sucedió con María, los pastores tienen miedo, una reacción normal, pero el ángel les dice, no teman. No teman. Palabras de consuelo, palabras de esperanza, tranquilos. No va a pasar nada. Esa es la idea, no va a pasar nada. No temáis, porque aquí, dice el verso número 10, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. La noticia del ángel no solo iba a traer gozo a ellos, sino también iba a traer gran gozo, y ese gran gozo también llegaría a todo el pueblo. A todo el pueblo. Primero Israel y luego al mundo entero. ¿Cuál era la noticia del ángel? Verso número 11. Que os ha nacido hoy. ¿Cuándo? Hoy, ese día, en ese momento. Ese día, en la ciudad de David, en Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Cuándo nació? Hoy. ¿Dónde? En la ciudad de David. ¿Quién nació? Un niño. Un niño, un Salvador. ¿Recuerdan el nombre de Jesús? Significa Salvador. Un Salvador. No uno que va a ser salvado, sino uno que nació para ser el Salvador. El Salvador del mundo. Que es Cristo el Señor. Para nosotros nos resulta extraño, pero para ellos sí. Para los pastores sí. Primero, iban a ser un niño, un Salvador. Nació un Salvador. Un niño Salvador. Un niño puede salvar. Bueno, ese niño sí. Ese niño sí. ¿Quién es ese que nació? Dice al final del verso 11, Cristo el Señor. Cristo es la palabra griego equivalente a Mesías. Ungido. El ungido. Aquel que Dios va a ungir con un propósito específico. Un propósito específico. El Mesías, el escogido por Dios, el ungido por Dios, aquel que va a ser el Salvador. Él es el Señor. El Señor. La palabra en griego se puede traducir como maestro o amo. Pero en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento se utiliza para traducir la palabra o el nombre del pacto, el nombre de Dios del pacto. Es la misma palabra Jehová en el Antiguo Testamento. Señor, Señor. Cristo, ese niño, es un Salvador
Cristo el Señor. ¿Salvador de qué? Bueno, tal vez Lucas aquí no nos dice, pero ya nos había dicho, ya le había dicho a María que su nombre se iba a llamar Jesús. Allá en el capítulo 1, verso número 31. Llamará su nombre Jesús. Llamará su nombre Jesús. Y Mateo capítulo 1, lo leímos hace rato. Mateo capítulo 1, el ángel le dice a José que le tiene que poner por nombre Jesús. Dice, y dará a luz un hijo, Mateo 1, 21, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo no vino a la tierra para nacer solamente. Cristo vino a la tierra para morir. Su propósito era morir en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Si él se hubiera quedado como niño todo el tiempo, no hubiera cumplido el propósito por el cual Dios lo envió a la tierra. Su propósito no era nacer, su propósito era morir. Me acompañan a Marcos 10, 45. Marcos 10, 45. ¿Con qué propósito vino Cristo a la tierra? Cristo no vino a la tierra para nacer solamente, para ser adorado por pastores o por hombres de Oriente. Marcos 10, 45 nos dice el propósito por el cual Cristo vino a la tierra, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino Cristo? A dar su vida, a morir en el lugar de los pecadores para que los pecadores pudiéramos tener ¿qué? Vida. A eso vino Cristo, de eso salva al pecador, de sus pecados. El pecado condena al hombre a la muerte eterna. Sin embargo, Cristo da salvación eterna. Quita la muerte eterna y da vida eterna. ¿Qué necesita una persona en pecado? Reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Reconocer ese sacrificio perfecto de Cristo. Y aceptarle como ese Señor y Salvador que Él necesita. Siempre me ha llamado la atención este momento cuando está José y María, el bebé allí en el mesón, probablemente María con el bebé en los brazos, tal vez amamantándolo, José ahí a un lado, tapando al niño, tapándola a ella. Pienso un poco, ese niño es el Salvador del mundo. Ese niño es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese niño es el Dios soberano. Un poco extraño, ¿no? El Dios soberano abrazado por su madre, tapado por su padre, protegidos ahí en un rincón del mesón. Sí, es Él. Es Él. Dice, regresamos a Lucas 2, 12. Y les dice el ángel, sigue el ángel hablando con los pastores, y les dice: esto servirá por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Acostado en un pesebre. Esta será la señal. Hallaréis al niño, varón. El niño había nacido ese día, ¿se acuerdan? Ya les había dicho el ángel, ha nacido hoy. Entonces, es un niño recién nacido. Tiene ni un día de nacido. Es un bebecito pequeño. Está envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esta era la señal. Está envuelto y está acostado. Y ahí está su madre y ahí está su padre. No hay vacas, cabellos, caballos, gallinas, burritos, todas esas cosas. No existen. No existen. Ellos encontraron al Emmanuel, a Dios con nosotros, al Salvador, al Mesías, al Señor, como un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. No va a ser en un palacio, no va a ser en un templo, no va a ser visitado por reyes o gobernantes. Es un simple grupo de pastores los primeros que van a visitar al niño.
Verso 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Como si ellos hubieran esperado que el mensaje terminó, repentinamente aparecen con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Muchos ángeles más. Muchos ángeles se unen con él para celebrar las nuevas que él ha traído. Un ejército está celebrando para hacer saber el mayor acontecimiento entre el cielo y la tierra. Estos ángeles de Dios alaban a Dios y decían, verso 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aquí también hay un cambio radical en lo que el mundo dice que cantaron los ángeles. Gloria a Dios en las alturas. Esto quiere decir que toda la creación alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios. Que este mismo Jesús es el cumplimiento de la tarea que el Padre le dio a hacer. Traer ¿qué? Paz. Y en la tierra, paz. ¿A qué vino al niño a este mundo? A traer paz. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. ¿Cómo? Solamente a través de su muerte y de su sangre. No hay otra manera. No hay otra manera. Esa paz es la reconciliación entre Dios y el hombre. La seguridad eterna del creyente de haber sido reconciliado con Dios. Los ángeles no están alabando al hombre ni sus méritos, sino a Dios y su gracia. Es Dios quien trae la paz al hombre. Es Dios quien busca establecer una relación de paz con el hombre. La paz de Dios no es algo que ellos merecen. Es un regalo gratuito de Dios para aquellos quienes son objetos de su voluntad, de su gracia. Un favor soberano e inmerecido de Dios. ¿Quiénes alcanzan esa paz? ¿Quiénes alcanzan esa paz? Bueno, Pablo lo dice allá en Romanos 5:1. Te lo sabes, yo creo que de memoria. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay paz entre Dios y el hombre sin Cristo. No hay paz, repito, entre Dios y el hombre sin Cristo. Sin Cristo. Sin Cristo, el hombre está enemistado con Dios. Está irreconciliado con Dios. Es enemigo de Dios por su pecado. Es el problema, el pecado. ¿Qué necesita el hombre? Reconciliarse con Dios. ¿Cómo? La única manera es quitando el pecado. ¿Cómo? La única manera es viniendo a los pies de Cristo a suplicar por su perdón. Es la única manera. Y entonces el hombre puede obtener paz con Dios. A eso vino Cristo. Ese es el mensaje de paz que los ángeles le están diciendo a los pastores. La única manera en que tú tengas paz con Dios es a través de este pequeño bebé. ¿Se acuerdan cómo? Me gusta mucho cómo dice Isaías 9:6. He aquí un niño os es nacido, hijo os es dado. El principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Piensa por qué la gente está peleando siempre. ¿Conoces esas personas que siempre están peleando? Que siempre buscan un pleito, algo que pelear, lo que sea. Lo que sea. Si hace frío, porque hace frío. Si hace calor, porque hace calor. Si hay tráfico, porque hay tráfico. Si no hay tráfico, porque no hay tráfico. Si tiene dinero, porque tiene dinero. Si no tiene dinero, porque no tiene dinero. Si ya comió, porque comió. Si no comió, porque no ha comido. ¿Conoces esas personas? ¿Eres tú de esos? Es que te falta paz en tu vida. Y la única paz que puede darte confianza, seguridad, tranquilidad, es la paz que Dios ofrece a través de Cristo. La paz que el mundo ofrece es efímera, es pasajera, temporal. Ni siquiera es algo digno. La paz que Dios ofrece es permanente.
Segunda de Corintios capítulo 5, si me quieres acompañar, por favor. Segunda de Corintios capítulo 5. Tú lo puedes leer con calma desde el verso 11 en adelante. Segunda de Corintios 5. Voy a leer desde el verso número 13. Porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, escucha, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién? Cristo. Cristo. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Toda la obra de salvación de principio a fin debe atribuirse solamente a Dios. Toda ella. Toda ella. ¿Qué hicimos nosotros? Estar enemistados con Dios, pecar. ¿Qué hizo Dios? Hacer todo para reconciliarnos con Él a través de su Hijo, el príncipe de paz. El príncipe de paz. A mí me preocupa mucho cuando algunas personas, cristianos, o que se dicen cristianos, no tienen paz. Siempre hay angustia, siempre hay prisa, siempre hay molestia, siempre están pensando, sintiéndose mal, preocupados, angustiados. Probablemente no han encontrado al príncipe de paz y siguen luchando en lugar de descansar en él, en Cristo. Regresamos a Lucas 2, verso 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Qué hicieron ellos? Pues se pusieron de acuerdo. ¿Quién se va a quedar? No dejaron las ovejas abandonadas, ¿verdad? ¿Quién se va a quedar a cuidarlas? 2 o 3 y los demás vamos a ir allá. No sabemos cuántos eran varios, dice plural, pastores. Dice el verso 16, vinieron pues apresuradamente. Esto significa que corrieron, hermanos, corrieron y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Veamos esto que ha sucedido, lo que Dios nos ha dicho. Tal vez no entendieron todo lo que el ángel les dijo, pues nos dijeron que vayamos, vamos. Hay que ir a Belén a buscar a un niño en un pesebre, vamos a Belén a buscar un niño en un pesebre. ¿Cuántos niños crees que nacieron ese día en Belén? No muchos, ¿verdad? No creo que hayan sido 100 niños, 1. Yo creo que llegaron a Belén y preguntaron: ¿dónde nació el niño? ¿Dónde nació el niño? ¿Dónde está el niño recién nacido? Y llegaron a ¿dónde? Al mesón donde estaban ¿quién? María, José y el niño acostado en el pesebre. No tuvieron que hacer muchas cosas, ¿verdad? Fueron guiados soberanamente por la mano de Dios al lugar preciso donde estaba el niño. Al lugar preciso. El mensaje había tocado profundamente sus corazones y ellos habían ido a buscar a ese niño que iba a traer paz a sus vidas.
Llevamos 3 sorprendentes eventos. Primero, un censo que Dios ordena. Segundo, un nacimiento que Dios controla. Tercero, un mensaje que Dios envía. Cuarto, un resultado que Dios espera. Verso 17. Y al verlo, ¿al ver a quién? Pues al niño, no el pesebre, al niño. Dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Este fue el momento más precioso de sus vidas. Están viendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Están viendo a aquel que les dijo el ángel iba a ser el Salvador, el ungido, el Señor. Lo están viendo en un pesebre acostado. Estaban viendo las promesas cumplidas de Dios respecto a un Mesías. Sus ojos estaban contemplando al Salvador del mundo. Y después de contemplar al niño, su corazón, su boca, su cuerpo, no pudieron contener toda la alegría y todo el gozo que estaban experimentando. Y ellos, dice, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Aquellos que estaban ahí alrededor de María y José, probablemente algunos curiosos, los huéspedes, sobre todo al ver que llegaban unos hombres corriendo buscando al niño. ¿Y qué pasó? ¿Quiénes son? ¿De dónde son? ¿Quiénes? Bueno, todos ellos escucharon las palabras de los emocionados pastores. ¿Qué pasó cuando que dijeron ellos? Dice que todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Recuerden algo, mis hermanos. Han pasado 400 años desde el profeta Malaquías hasta que viene el anuncio de Juan el Bautista. Para este momento Juan el Bautista era un bebé de 6 meses, no crean que era un hombre, era un bebé de 6 meses. ¿Quién sabía que había visitado un ángel a Zacarías en el templo? Tal vez muy pocos. Todavía pensaban que Dios estaba guardando silencio y no había dicho nada al pueblo. El hecho que se aparecieran ángeles y les hablaran a los pastores y luego los pastores fueran y lo dijeran a la gente allá en Belén, era extraordinario. Dios está volviendo a hablar a Israel. Está volviendo a hablar a Dios a Israel. ¿Qué? Dice un comentarista que esto convierte a los pastores en los primeros evangelistas. Dieron a conocer lo que se les dijo acerca de quién, del niño. ¿Qué les dijo el ángel? Que era el Salvador, que era Cristo y que era el Señor. Eso fue lo que ellos hicieron. Estaban convencidos de la historia que habían vivido y estaban dispuestos a arriesgar incluso su vida, aún la burla de la gente a su alrededor. ¿Cuánto tiempo pasaron José y María? Probablemente muy poco tiempo. El niño tenía muy pocos minutos, horas de haber nacido. Y el niño y María necesitaban descanso. No pudieron decir, vamos a hacer una fiesta que acabamos de encontrar al Salvador, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que todo lo hacían para no levantar la voz delante del bebé. No se nos dice si el bebé estaba dormido o no. No se nos dice qué estaba pasando el bebé. Tal vez el bebé estaba despierto, con los ojos abiertos, viendo a estos hombres, ¿no? No dice el pasaje nada de ello. No dice estaba dormido, despierto. Simplemente ellos, lo más seguro es que se hayan ido pronto. Y dice el verso 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ella estaba poniendo todas estas cosas juntas en su corazón, guardándolas. Y un día se lo dijo a Lucas, y Lucas por eso lo escribe, por cierto. María estaba guardando todas estas cosas. Lo que el ángel le dijo a ella, lo que el ángel le dijo a José, lo que su experiencia con Gabriel, la experiencia de los pastores en Belén, ahora el nacimiento de su hijo, la visita de los pastores, todo esto María lo había atesorado en su corazón. Estaba sucediendo algo extraordinario en su vida, mis hermanos. Algo totalmente extraordinario. Ahora, esto no significa que María se convirtió en la madre de Dios. No. La Escritura nos dice muy poco de la fe de María. Mientras nuestro Señor estuvo con vida, ella no creía en Él como Señor y Salvador. Era su hijo, lo amaba porque era su hijo. Lo más seguro es que ella creyó hasta después de la resurrección, lo mismo que sus hermanos. Pero ella estuvo presente, por ejemplo, en la crucifixión. Ahí estaba María en la cruz.
Pero eso no significa que hubiera tenido fe para salvación. Probablemente esta vino después. Ella vino después. Ella atesoró las cosas que había experimentado, visto y oído. Fue bendecida por Dios, fue tomada por Dios, usada por Dios. Lo más seguro es que María pecara, tuviera tropiezos, tuviera dudas respecto a su hijo, pero al final estoy seguro que ella creyó. Fue contada dentro de los 120 del aposento alto, allá en Hechos capítulo 1. María guardó todas las cosas que sucedieron en su corazón y en su mente para reflexionar todo lo que estaba pasando en su vida y en algún momento reconocer a su propio hijo como Salvador y Señor. Muy seguro que eso pasó. Dice el verso 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios. Es interesante que la gloria no la lleva María, no, la gloria no la lleva José, la gloria no la lleva el niño. Ellos regresaron glorificando y alabando ¿a quién? A Dios. A Dios. A Dios. ¿Por qué? Dice el versículo, por las cosas que habían oído y visto cómo se les había dicho. Estos hombres eran muy especiales, hermanos. Tan especiales fueron que Dios les da el primer mensaje y ellos van a visitar por primera vez, o los primeros en visitar al niño. Su fe de ellos se vio fortalecida cuando se dieron cuenta que todo lo que el ángel les dijo sucedió como el ángel lo dijo. No faltó nada. El niño no estaba acostado fuera del pesebre. Estaban José, María y el niño en el mesón, en Belén. Todo pasó como el ángel les dijo. Si hubiera algo fallado, ellos le han dicho, no, el ángel nos mintió. Pero todo sucedió como el ángel les había dicho. Los ángeles salieron de Belén llenos de gozo, glorificando a Dios, probablemente cantando. Imagínate en medio de la noche, porque esto pasó de noche, ¿eh? Recuérdalo, esto pasó de noche. Imagínate el alboroto en Belén por estos hombres que llegaron del campo a cantar y salen cantando una alabanza en honor a Dios. Vieron el rostro de Cristo. Recibieron la paz que solo el príncipe de paz puede dar. ¿Tú puedes imaginar el gozo que tenían ellos en su corazón? La paz que trajo a sus vidas. En vez de quejarse, como muchos hubiéramos hecho, ¿no? En vez de quejarse, regresaron, dice, alabando, glorificando y alabando a Dios. Y el mismo mensaje que ellos recibieron es el mismo mensaje que Dios todo el tiempo está predicando a través de su palabra. ¿Necesitas paz en tu vida? La única manera es a través de Cristo. ¿Necesitas descanso, consuelo, reposo? La única manera es a través de Cristo. La única manera es a través de Cristo. ¿Te sientes angustiado, estresado, cansado, preocupado por la vida? La única manera, la paz que necesitas, solo Cristo la puede ofrecer. Solo Cristo la puede ofrecer. El mensaje de paz viene por el príncipe de paz. ¿Quieres paz? Necesitas ese príncipe de paz en tu vida. Necesitas descansar en Cristo. Necesitas descansar en Cristo. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre bueno, queremos agradecerte, Señor, por tu palabra. Agradecerte, Señor, por nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Señor, todos estos eventos que hemos visto son sorprendentes. No fue casualidad lo que pasó. Fue tu soberanía la que obró. Fuiste tú, Señor, actuando, obrando para preparar todo para el nacimiento de tu Hijo Jesús. Tal vez nos sorprendemos de todo lo que sucedió, porque sucedió, Señor, tal como tú lo habías planeado, en el momento, en el tiempo, bajo las circunstancias que tú determinaste. Lo que nos muestra, Padre, que eres un Dios soberano.
Así como fuiste soberano en la vida de tu Hijo, Señor, eres soberano en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Y es a ti, Padre, a quien adoramos. Y te adoramos no solamente por el nacimiento de tu Hijo, que lo hacemos, no solamente porque las cosas sucedieron como tú lo determinaste, sino porque su nacimiento tenía un propósito mayor, que era venir a este mundo a vivir una vida digna, justa delante de ti, para poder ofrecer el mejor sacrificio, un sacrificio perfecto, para traer perdón, Señor, a nuestras vidas. No podríamos, Señor, hoy estar de pie delante de ti, reconociéndote como nuestro Dios y Salvador, si no fuera a través de la justicia perfecta que tu Hijo obró, que es imputada en nuestras vidas, Señor. Él carga nuestros pecados y nosotros somos beneficiarios, Señor, al recibir su justicia perfecta. Y eso, Padre, hace que podamos estar en paz contigo. Tener una relación nueva, Señor, contigo, una relación de paz. Donde ahora disfrutamos, Señor, de ti como nuestro Padre. No se acabaron los problemas, no se acabaron las dificultades, pero ahora tú estás con nosotros y nos ayudas, Señor, a seguir adelante, a esforzarnos, a perseverar, a permanecer, a confiar plenamente en ti, Señor. Y te damos gracias por ello. Gracias por el sacrificio de tu Hijo, gracias por la oportunidad de ser llamados tus hijos y de tener una nueva relación contigo. Pero Padre, tal vez aquí hay alguien que todavía, Señor, Cristo no es su Salvador, Cristo no es su Señor. Oramos, Padre, porque toques sus corazones. Y ese corazón de piedra, Señor, lo hace un corazón de carne. Y tu Evangelio, Señor, penetre y dé vida, Señor. Vida eterna y gloria, Señor, a tu nombre. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Las necesidades, los problemas, Señor, las dificultades que tenemos, pero sobre todo la necesidad que tenemos de tu Hijo Jesús en la vida. Y oramos por aquellos, Padre, que todavía no le reconocen como Salvador, para que lo hagan, Padre, para que lo hagan pronto, Señor, para que tengan esa dicha, esa paz que solamente Él puede dar. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias porque podemos escucharte hablar a nuestras vidas, Señor. Y porque podemos, Señor, a través de esto darte a ti toda la gloria y toda la honra. Te amamos, Señor. Oramos en tu nombre, Padre. Amén.